Seguimos caminando por la palabra de Dios, por sus enseñanzas, por sus pensamientos. Es penetrar en la personalidad de Él. Recientemente daba una charla presencial justamente hablando de la personalidad de Dios y mi fuente fue la palabra. En la palabra de Dios podemos no solamente interpretar, porque hay que tener cuidado de la interpretación que no venga abrazada de la luz del Espíritu Santo, el don del entendimiento, sino también es una forma de acercarse a maneras de Dios abordar aspectos de nuestras vidas, aspectos del pasado, aspectos del presente y aspectos del porvenir. Y Jeremías es un profeta que muestra quizás uno de los rostros a veces más difíciles de explicar y de comprender, que es ese Dios que advierte, ese Dios que sentencia, ese Dios que profetiza y que además habla de los castigos que muchas veces son derivados, frutos de nuestras propias malas decisiones. Dios no es un arquitecto de castigos, pero obviamente sí permite que lleguen cosas a nuestra vida que nos hagan cambiar, que nos hagan aterrizar. Hay personas que tras caídas muy profundas, tras pisar fondo, tras perderlo todo, es que reciben esas dos bofetadas metafóricas, a veces no tan metafóricas, y reaccionan y dicen, ya va, por aquí no es, por aquí no era que me tenía que meter. El texto de hoy es un texto duro. De hecho, yo lo he hablado siendo franco, no recuerdo dónde, porque he hecho muchas grabaciones para la gloria de Dios, pero sí sé que de esto he hablado, porque además aparece una palabra que a mí no me gusta decir. Para mí es la peor palabra que un ser humano puede pronunciar, que es la que profesa maldición. Pero Dios lo advierte y usa esta palabra justamente por la contundencia de que el que de verdad apuesta a esto que voy a leer, se aleja totalmente del sentido propio del amor de Dios, de lo que implica confiar en Él. O sea, hay cosas que uno puede querer, que uno puede admirar, seguir, pero por ejemplo, si tú te montas en un carro, tú no confías en el carro, tú confías en el que lo maneja. Y el que puede manejar nuestras vidas es Dios, no el carro. El carro va a hacer lo que el conductor le diga. Puede haber una falla, también el mecánico puede ser que haya algo que no haya visto, puede ser que tengas algo que por imprudencia, por mal mantenimiento, el propio vehículo te falle. Pero siempre habrá la sombra de un ser humano que no hizo su trabajo bien hecho. Y es lo que Dios quiere advertirnos con esta primera lectura del profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 17, vamos a leer del versículo 5 y vamos a terminar justamente en el versículo 10 de este capítulo 17. Y dice así: así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Es como mata de cardo en la estepa. No sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, en un solar despoblado. Bendito el que confía en Yahvé y el que en él pone su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado en la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo a que le llegue el calor, su follaje se mantendrá verde. En años de sequía no se inquieta ni deja de producir frutos. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. Yo doy a cada cual según su conducta y según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin duda, es difícil literalizar la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, aunque yo soy de los que cree que Dios sí tiene en su caminar blancos y negros, Dios sabe reconocer los grises de nuestras vidas. O sea, Dios sabe que nosotros no vamos a estar en el andar del blanco, del negro todas nuestras vidas, que vamos a tener momentos de grises, momentos de mucha luz o momentos de mucha oscuridad. Pero Dios siempre habla desde la perfección. Dios no nos habla desde la mediocridad. Y una de las cosas que nos enseña, que nos advierte de por qué el confiar a ciegas en los seres humanos, poner nuestras vidas, inclusive lo voy a decir porque además soy papá, que nuestros hijos confíen a ciegas en lo que dicen sus padres, en todo y todo sea amén, o en sus esposas, o en sus propios hijos, o en sus hermanos.
es el peligro de endiosar a una persona que también camina en la imperfección como caminamos todos. Por ahí quizás viene la primera advertencia. Porque además, esta metáfora de que es como plantar un árbol en lugares ardientes del desierto donde nunca vas a sentir llegar la frescura, es propio de las personas que ya están cansadas de ser tantas veces traicionadas o decepcionadas. Y esto hay que verlo de los dos lados de la moneda, porque estamos los que hemos sido traicionados y estamos los que hemos traicionado. Personas que nos han confiado sus vidas, sus momentos, y nosotros no hemos sabido llevar la discreción, que siempre andamos como las personas que rompen las noticias, ¿no? Lo que llaman en inglés, creo que es breaks news, que es el urgente, el titular, lo que más nadie sabe, que te lo estoy diciendo yo de primero. Y resulta ser que Dios camina en la discreción. Dios sabe por qué nosotros somos como somos, qué nos ha llevado a estar donde estamos, por qué nuestros caminos han tomado los caminos que actualmente tenemos. Y por eso además bendice a la persona que con sabiduría va depositando, porque también es algo que hay que hacer progresivo, hay que saber qué colocar en Dios. Por ejemplo, uno cuando va a un banco, yo pongo el ejemplo del banco en el prólogo, en el banco te van a decir, mire, si usted llega a la taquilla de un banco con una caja de zapatos, 3 ropas para regalar y un plato de comida que quiere guardar para el almuerzo, le van a decir, se equivocó, nosotros no recibimos este tipo de cosas. ¿Qué reciben acá? Pues dinero, dólares, bolívares, lo que usted traiga, euros. Entonces a Dios hay que saber qué le vamos a depositar. ¿Qué le depositamos a Dios? Nuestras vidas, pero nuestras vidas en un sentido de gracia y de santificación. El acercarnos a Dios con nuestras miserias es que Él va progresivamente, podemos hacernos la imagen de un indigente que esté en la calle, hombre o mujer, y alguien le ofrezca un baño. O sea, ven hasta este baño, no sé, no tiene que ser tu casa, pero yo construí mi labor social en el mundo, fue hacer una casita que nada más tuviera una sala, un vestidor, un cuarto y un baño, con ducha. Y ahí yo le permito a las personas de manera ordenada, que además con un jabón limpio para cada uno, y se echen un baño. Entonces, antes de que nos sentemos a la mesa a comer, antes de que te dé la ropa nueva, esta persona necesita estar lavada, sea contratas un barbero, un peluquero. Imagínate una obra de caridad, una persona que vive en la calle de repente se consiga con una labor así, salga bañada, repotenciada, le quiten todos los piojos, le corten las uñas, le hagan higiene total, luego le den ropa limpia y le digan, ahora siéntate a comer algo sabroso, recién hecho, no de la basura. Eso es lo que implica acercarse a Dios. Al principio el indigente, hombre o mujer, puede tener mucha desconfianza. Dice, bueno, ya, pero aquí yo a ti no te conozco. Irme a bañar a un lugar, ir a desnudarme a un lugar donde yo ni siquiera sé qué me vas a hacer. Eso es progresivo. A Dios hay que conocerlo con progresividad. No porque Dios se llame Dios, de una van a confiar en Él. Y eso hay que entenderlo también desde el ejercicio de la evangelización y el querigma. Dios es una experiencia de vida. Dios no es un decreto. Yo sé que yo soy venezolano porque nací en Venezuela y punto. Y mi cédula dice venezolano y así me tengo que aceptar mi nacionalidad. Además, con un país que amo. Sé que mi apellido es Tarrazi porque mi papá es Tarrazi y mi mamá es Cariel y ese es el apellido que tengo y punto. Así me registraron. Además, sé que mi nombre es Luis Miguel porque ese fue el nombre que me pusieron, que también lo agradezco. Esos son prácticamente dogmas, podemos decir, sociales. Soy hombre porque así me hizo la naturaleza humana, biología, XY, y así nací y así moriré. Pero no todas las personas son mis amigos. No todas las personas yo confío. Y vaya que más lo que a lo largo de la vida, por golpes, por circunstancias, más es lo que he aprendido a no confiar que a confiar. Siempre recuerdo que mi madre decía, y creo que nos lo decía a nosotros con un buen sentido, que la confianza perdida era lo más difícil de recuperar, ¿no? Yo tengo esa frase en mi mente porque es cierto. O sea, lo que pasa con Dios es que Dios se arriesga a apostar porque confiamos en Él, porque Él sabe que Él nunca nos va a traicionar, que Él nunca nos va a decepcionar. Quizás nosotros iremos con expectativas de que Dios sea un genio de la lámpara que conceda todos nuestros deseos. Siempre pongo el ejemplo con mi hijo, que él, de sus 4 abuelos,
Hay uno que particularmente que es el nono. Él dice que su nono es su mejor amigo porque su nono nunca lo regaña y su nono a nada le dice que no, y está bien, es el nono. Los abuelos se pasan un switch cuando son abuelos para consentir a todos sus nietos, eso está bien, pero la formación, la educación, los límites se lo colocan sus padres, nunca hablando mal de sus nonos ni de sus abuelos. Ámenlos, y qué bendición que los puedas disfrutar y recibir en secreto todas las cosas que de repente nosotros te decimos que no tengas, las caramelos, chupetas, dulces, qué sé yo, pero los límites los ponemos nosotros. Dios nos ama como con estos dos amores fusionados. Primero como padres, nos corrige, nos coloca límites, y ya después que estamos en la dinámica, ya que crecemos en ese amor, evolucionamos con él, ya es un amor de abuelo. Porque además nosotros ya educados nunca vamos a abusar de pedirle a Dios algo que ya es de entrada sabemos que no se lo debemos pedir. Esa era la gracia que tenía María Santísima. Por eso es que decimos que Dios no le niega nada a María, porque es que María nunca le va a pedir nada a Dios que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces María es perfecta en ese sentido. Una mujer que también nació en perfección porque fue creada por una misión muy particular. Entonces, sin duda, el Señor nos dice en esta lectura que el corazón es complejo, que es perverso además, porque ciertamente un corazón cargado de vicios, de consentimiento de instintos, es débil y entra fácilmente en pecados de impureza, en pecados de envidia, en pecados de soberbia, de ego. Pero además Dios se muestra como un cirujano, una persona que escudriña, un cirujano del corazón, ¿no? Cardiólogo, pues entra en el corazón y lo sondea en las entrañas y le da a cada uno según su conducta, dice el texto. Aprendía también estos días una homilía de Monseñor Roberto Sipols, un sacerdote fabuloso venezolano, de Bejuma, si no me equivoco, y si no me equivoco es del estado Lara, perdóname si peco en ignorancia, pero sí sé que esto está a 2 horas de Barquisimeto, decía él en su prédica. Lo cierto es que él decía que él hace muchos años, hay gente, en la homilía que él tiene de este domingo 25 que acaba de pasar, si no me equivoco, 24, él hablaba de que hay personas que complican la fe, todo lo complican. Entonces se ponen a buscar las 5 patas al gato, que si María tuvo hijo, que si no tuvo hijo, que si el aborto es pecado, que si no es pecado, que si los homosexuales, que si esto, que si comulgar con la mano, comulgar con la boca. O sea, empiezan a meterse en algo que pareciera que Dios pareciera una mesa de restaurante donde los cubiertos tienen que ir como van, además elegante, pero si usted comete el error de agarrar el cubierto como no es, pues usted es un indigno huésped de ese restaurante, cuando al final la comida entra por el mismo sitio y lo que no usamos a todo el mundo le va a salir por el mismo sitio. Pero bueno, nos creamos unos protocolos y a Dios a veces los queremos meter en esos protocolos. Y ojo, no es que estas cosas no tengan relevancia, para eso existe la apologeta, los apologetas, la apología de la defensa de la fe. Y él decía que él aplaude a los apologetas, que él no se considera un apologeta porque él al final dice que nosotros sencillamente tenemos que conocer los evangelios, conocer a Jesús y practicar el amor, porque al final el juicio final que está narrado en el evangelio de San Mateo, todo habla justamente de cómo vamos a ser juzgados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ese es el juicio final. El juicio final es eso. Entonces, ¿por qué me meto por aquí? Porque al final el que conoce a Dios y se inyecta de la energía del amor de Dios va a ser un predicador de Dios perfecto, va a ser una imagen de Dios perfecta en la tierra, más allá de si comulga con la mano, si comulga directamente en la boca, si se arrodilla al comulgar, si habla de esto, si defiende lo otro, porque el que conoce a Cristo no va a pecar, o se va a alejar cada vez más del pecado. El que conoce a Cristo y lo asume en su corazón, pues no va a cometer adulterio, no va a decir mentiras, no va a hablar mal del prójimo, no va a ser envidioso, no va a ser codicioso, no va a robar nada, porque sencillamente vive a ejemplo de Jesús. Quien se toma en serio los evangelios y entiende todo lo que está allí y toda la palabra de Dios de manera integral, va a ser un modelo de Jesucristo, y Jesucristo va a ser su inspiración porque en él depositó su confianza. Es así como el apóstol San Juan en su primera epístola, no en el evangelio. San Juan tiene 3 epístolas más el Apocalipsis, que también se le atribuye a él. Pero en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, él nos dice lo siguiente: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Fíjense que aquí no solamente habla de lo humano, sino también de lo espiritual.
examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Aquí podemos meter a veces las confianzas que depositamos en las ideologías. Mire, yo en mis 40 años he conocido de todo tipo de creencias, desde el que daba la vida por los extraterrestres, desde el que hablaba de pura reencarnación, desde que se puso de moda la santería, desde que se puso de moda el espíritu de la Navidad el 21 de diciembre. Todo lo que estoy diciendo son tradiciones paganas, ¿ok? Que uno va descubriendo con el tiempo, desde la adicción que había a los horóscopos, y todos los programas de televisión tenían sus horoscoperos en la mañana, sus astrólogos que tenían la capacidad de decírtelo cómo ibas a vivir, con quién te ibas a casar, qué trabajo tenías, todo te lo decía. Eso es colocar confianza. Todo el que te va diciendo algo y tú te lo crees, ahí tienes colocado tu confianza. Y Jesucristo decía: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces nos robaban la confianza a Dios. Más bien era totalmente atípico, raro, y lo sigue siendo, ver un canal de señal abierta que pasara la Santa Misa en las mañanas. Había uno que otro, 6 de la mañana para salir eso temprano, 7 de la mañana, pero sigue siendo una extrañeza a gente que te hable puramente de Dios. Es aquí donde, por ejemplo, labores y obras como la que hizo la Madre Angélica, la fundadora del canal EWTN, una red internacional católica que además vive de la providencia de Dios, que siempre se negó a recibir patrocinantes. Era un canal 100% católico, todavía lo es. Tengo entendido que una de las cableras más importantes del mundo los iba a sacar el 31 de julio de señal universal. Siempre pedirle a Dios que ojalá haya una corrección al final del camino para estas cosas. No que se le cierren puertas a Dios, sino que más bien que se le abran. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces nos dice San Juan, nos exhorta a tener cuidado con las falsas profecías, con los falsos espíritus, lo llama él. Y nos pregunta: ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Bueno, todo espíritu que reconoce a Jesús como Mesías y que ha venido de la carne habla de parte de Dios. Fíjense que uno de los primeros condicionantes que colocan los apóstoles es el conocimiento de Jesús. Sin embargo, aquí hay varios puntos que aclarar, ¿no? En esta misma prédica que les hablaba de este monseñor que hablaba del juicio final, hay una enseñanza que a mí, y les digo que eso lo escuché hace 2 días, me marcó mucho, que él decía: nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en el juicio final y Jesucristo dijera: pónganse a la derecha los buenos, a la izquierda los malos, porque tuve hambre y me diste, uno inmediatamente le diría al que tiene al lado: esto es el Evangelio de San Mateo, sí, yo había escuchado esto. Bueno, ya Jesucristo empezó ahora a sentenciar: agárrese los pantalones. ¿Cuánta gente no creía en esto? Mira, ahí lo está diciendo tal cual como está en el Evangelio, porque tendríamos un conocimiento de la palabra de Dios. Pero en el Evangelio Jesucristo hace un inciso que es importante destacar, que cuando hace toda esta narrativa: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, las personas que practicaban el bien parecían no conocer la palabra de Dios, porque le preguntan: ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, preso, y te visitamos, te alimentamos, te vestimos? Y Jesucristo le dice: cada vez que lo hicieron con el más pequeño de los pobres, de los seres, lo hicieron conmigo. Entonces pareciera que no eran personas muy religiosas, pero eran personas muy buenas. Y pareciera que cuando ya Cristo venga al final de los tiempos, va a haber una profunda ignorancia de la palabra de Dios, pero todavía habrá personas que hagan el bien. Como decía Miguel, todavía lo dice, está vivo Miguel Ángel Landa, un periodista, un actor venezolano, conductor, productor, además que por muchos años tuvo un programa de humor que se llamaba Bienvenidos, que él cerraba el programa diciendo: hagan bien y no miren a quién. Pareciera que los que se van a salvar son las personas, espero poder decir somos, porque sí le pido al Señor, así sea un rinconcito en el cielo para poderlo ver de lejos, pero son las personas que van a hacer el bien sin mirar a quién. Entonces pareciera que no es solamente el conocimiento, es importante conocer, como lo dice aquí San Juan. O sea, si tú, por ejemplo, conociendo a Cristo lo rechazas, colocas en riesgo tu salvación. Y es lo que le puede pasar a religiones muy ortodoxas, un islam, un judaísmo. No porque practiquen lo que practiquen, de repente seguramente hay muchas personas buenas allí, pero si han frontalmente rechazado a Jesús como Mesías, como hijo de la carne, pues la van a tener más difícil que las personas que de repente van a vivir en un agnosticismo, en un ateísmo o una indiferencia por una evangelización seca, pobre.
pero de repente van a ser buenas personas y van a estar ahí a la derecha también. Dice entonces San Juan, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendrá el anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Aquí también digo, pues palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa esto del anticristo? Bueno, no es motivo ahorita extenderme de esto, pero hay dos posiciones que quiero dejar claro. Primera, el anticristo sí se espera que sea una persona, eso será al final de los tiempos, no me detengo más en este punto, hay muchas versiones teológicas, pero sí se espera que haya un líder importante mundial, además con características no lujuriosas, sino una persona asceta, de estas que tengan un autocontrol importante, una buena dicción, una capacidad de convocatoria importante y que muy progresivamente va a ir creando una doctrina totalmente anticristiana. Pero los anticristos que habla San Juan, que ya están en el mundo, son precisamente las herejías, las blasfemias, las ideologías que son contrarias a la voluntad de Dios, y que seguirlas es hacernos anticristianos. Todo eso nos aparta de la confianza. Confiar en el mundo es literalmente divorciarse de Dios. Confiar solo en el hombre es divorciarse de Dios, y por eso Dios, como repito, un lenguaje muy duro, advierte en un lenguaje de maldición: cuidado, cuidado. Benditos los que confían en mí, los que se acercan a mí. Así que pidámosle al Señor de verdad que nos ayude a educarnos, a conocerlo. Insisto, la confianza no es un switch. Lo pasé y ya confío todo en ti. Hagamos experiencia de Dios y permitámosle a Dios como persona entrar en nuestras vidas. Conózcanlo, no se van a decepcionar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.